Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo, todos nuestros amados, todas nuestras amadas, bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a comenzar entonces nuestra clase haciendo un repaso del último capítulo que comenzamos a estudiar. El capítulo es la conformación del hombre interior. Eso fue lo que empezamos a compartir y vamos a continuar hablando acerca de eso, ¿sí? La conformación del hombre interior. Bueno, quizá, amados, nosotros tengamos todo este capítulo y tenemos un segundo capítulo hablando de la conformación del hombre interior. Creo que es extremadamente importante conocernos, saber quiénes somos en Cristo, saber cómo operar, cómo echar mano a los recursos que el Señor nos ha dado, a aquellos recursos que tenemos por haber nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy. El tema entonces es la conformación del hombre interior. Permítame hacer un repaso así muy rápido. La semana pasada o la semana antepasada, la clase anterior, hablamos sobre el cuerpo del espíritu. Dijimos que el hombre interior, tu espíritu, mi espíritu posee un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, es real, tangible, tiene dimensión, peso, eh, es visible en el mundo espiritual, no es visible desde el mundo natural, pero abierto los ojos del mundo espiritual se puede ver el mundo, el cuerpo espiritual, evidentemente tiene dimensión y forma, se puede tocar, el cuerpo espiritual puede tocar, y vamos a ver todas esas cosas durante esta clase y la próxima. Es semejante a la apariencia que tenemos en el mundo natural, eh, pero evidentemente, ¿no es cierto? Es un cuerpo con otras características sumamente sobrenaturales y poderosas. ¿Vimos eso? También vimos lo relacionado con la mente del espíritu. Eh, Descubrimos que el espíritu también posee una mente propia, aparte de la mente del alma. Eh, Pablo habla de dos hombres, el hombre interior y el hombre exterior. Otros hablan de el hombre interior, el hombre exterior y el hombre de más afuera, diciendo que el hombre de más afuera es el cuerpo, el hombre exterior es el alma y el hombre interior es el espíritu. Pero cuando Pablo habla del hombre interior, está hablando de un conflicto de voluntades y de deseos y de apetencia, porque esto está en Romanos 7, porque él dice, mientras que mi hombre interior, mientras que el hombre interior o en mi hombre interior me gozo en la ley de Dios, me gozo en Dios, encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Quiero hacer y lo bueno y no lo hago. Quiero dejar de hacer lo malo y lo sigo haciendo. Entonces, hay una voluntad que tiene el alma, porque el alma es la que gobierna el cuerpo, y hay una voluntad que tiene el espíritu. Y muchas veces hay una disonancia entre estas dos voluntades, hay una oposición de la voluntad del espíritu con la voluntad del alma y viceversa, compiten, eh, y al final, ¿no es cierto?, alguno tendrá la victoria. Pero lo importante es que podamos entender que el espíritu tiene su propia mente. En realidad, la mente original de nosotros es la mente del espíritu. Luego, cuando nos dieron un cuerpo, nos dieron el alma. Y el alma, ¿no es cierto?, trae su propia mente y sus propias capacidades mentales específicas y especiales para la relación con otros seres humanos y con el entorno natural que vivimos. El espíritu tiene una mente adecuada al mundo espiritual en el cual existe y para todo lo que tiene que hacer en el mundo espiritual.
Hablamos entonces de la relación entre la mente espiritual y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. También hablamos acerca de la mente de Cristo y la relación que nuestro espíritu tiene con la mente de Cristo, qué tipo de transferencias y relaciones hay entre la mente de Cristo y la mente de nuestro espíritu. Todo esto ya lo vimos, solamente estoy haciendo un panorama de repaso para entrar al tema de hoy dentro de este gran tema que se llama la conformación del espíritu o la conformación del hombre interior. Bien, continuamos entonces con el capítulo que empezamos la clase pasada, la conformación del espíritu, y ahora vamos a hablar dentro de de cómo está conformado nuestro espíritu. Vamos a hablar sobre el propósito de los sentidos espirituales. Pongan ese título, por favor. El propósito de los sentidos espirituales. Nosotros, los seres humanos, tenemos sentidos, sentidos. Desde pequeños sabemos que hablamos de los cinco sentidos, pero en realidad son seis. Los cinco sentidos: el oído, la vista, el tacto, el olfato, el gusto y la sinestesia, con C, sinestesia. Los primeros cinco son los que habitualmente entendemos como los sentidos. Siempre hablamos de los cinco sentidos y todos sabemos de los cinco sentidos, pero el sexto sentido no es el sexto sentido eh, de la intuición, porque la gente habla del sexto sentido como la intuición, pero en mi sexto sentido yo intuí que iba a pasar esto. No, no, no. Hay un sentido físico o del cuerpo terrenal que es la sinestesia. Lo explico. Por ejemplo, con el tacto, a través del tacto, nosotros podemos percibir muchas cosas y una buena parte de el dolor del tacto. Por ejemplo, si te golpeas la mano, te duele, pero eso tiene relación con tu piel, ¿sí? La piel, una de las atribuciones del tacto es precisamente generar dolor cuando algo está mal. Por ejemplo, algo está caliente y tú te acercas tu piel y la piel tiene sensores que si acercas demasiado o tocas, evidentemente te va a doler. Y eso tiene que ver con el sentido del tacto. Pero la sinestesia es el sentido que nos permite percibir lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tú dices, me duele el hígado, pero no tocaste tu hígado. No es una cuestión del tacto, ¿sí? No tocaste tu hígado, pero sientes el dolor de los huesos, el dolor del corazón, eh, dolores internos. ¿Cómo se perciben? Por este sentido que se llama sinestesia. No solamente dolores, sino también bienestar interno. Se me fue el dolor, tenía dolor en la cabeza y se me fue el dolor. ¿Cómo sabes que se te fue el dolor? Por el sentido sinestésico. Entonces, Dios dotó el cuerpo humano de seis sentidos. Igualmente lo hizo con el espíritu. Y vamos a ver después cómo funcionan todos estos sentidos en el espíritu. Recuerden que dijimos que eh, el cuerpo fue hecho por causa del espíritu y no el espíritu por causa del cuerpo. El espíritu es millones de años anterior al cuerpo. Y cuando Dios quiso encarnarnos en este mundo, en este planeta, nos dio un cuerpo adecuado a nuestro espíritu. Entonces, el espíritu es como la mano y el cuerpo es el guante, que es casi igual a la mano o muy parecido a la mano, ¿verdad? Viendo la mano, viendo el guante, perdón, tú puedes percibir o detectar la fisonomía o el parecido de la mano.
No completamente, pero, ¿no es cierto? La forma del guante es la misma forma de la mano, las dimensiones del guante, de la misma dimensión de la mano, etcétera. ¿Para qué nos fueron dados los sentidos físicos? Nos fueron dados para la percepción. Todos son sensores. Todos los sentidos físicos son sensores. El oído para percibir sonidos, los ojos para percibir imágenes, ¿sí? El olfato para percibir olores, la percepción, ¿no? También la boca, el gusto para percibir sabores. Y así todos los sentidos, ¿no es cierto? Son para la percepción y la sinestesia para percibir estados internos del cuerpo. De modo entonces que todos los sentidos que tenemos en el orden físico son para la percepción. Esta palabra es muy importante. Eh, Son sensores, dije, ¿no? La principal función entonces, hablando ahora de los sentidos espirituales, es la percepción espiritual. La percepción espiritual. Eh, Así como tenemos un, un sentido del oído físico, también tenemos el oído espiritual, la vista espiritual, el tacto espiritual, el gusto espiritual, el olfato espiritual, la sinestesia espiritual, los mismos sentidos que están en el cuerpo están primariamente y primeramente estuvieron y están en el espíritu. Entonces, todos los sentidos espirituales son para percepciones específicas. Y entonces tenemos distintos tipos de percepciones en el mundo espiritual. La percepción auditiva, por ejemplo. Para eso está el oído espiritual. La percepción olfativa, porque hay olores en el mundo espiritual. La percepción gustativa, porque en el mundo espiritual también se perciben sabores, se come. La percepción visual, estoy hablando espiritualmente, de los sentidos espirituales. La percepción táctil, y aquí está el tacto espiritual, y la percepción sinestésica. Hay al menos 6 tipos de percepciones espirituales, al menos 6 tipos de percepciones espirituales. Entonces, los órganos del espíritu asociados a estas percepciones poseen los sensores necesarios para percibir de manera propia y permanente el entorno espiritual de un punto de vista específico. Por ejemplo, la vista espiritual, la visión espiritual, el sentido de la vista espiritual es un patrimonio permanente de todos nosotros, solamente que en la mayoría de los hijos de Dios no está siempre activado el oído espiritual. Los sentidos están siempre listos, activos. ¿Qué es lo que impide que seamos conscientes de lo que percibe nuestro espíritu, ya sea auditivamente, visualmente, olfativamente? ¿Qué es lo que impide? El alma. El alma es tan poderosa y el alma tiene un predominio tan grande en nuestra vida espiritual, mucho más, en nuestra vida en general, mucho más de lo que debiera tener. De manera entonces que la percepción del alma, las percepciones del alma, las actividades del alma, las vivencias del alma, los placeres del alma, las apetencias del alma, se ponen delante de nosotros como un foco que nos atrae. Percibimos todo lo del alma y no podemos percibir lo del espíritu. Aunque Dios nos está hablando, aunque hay cosas que están ocurriendo alrededor y las podríamos percibir, no las podemos percibir porque todo el foco de nuestra atención está en lo que el alma está percibiendo en nuestra vida cotidiana. Mira, hagamos un simple ejercicio, ¿sí? Hagamos un simple ejercicio. Allí donde estás,
Por un momento, por favor, yo creo que tú tienes los pies en el piso, ¿no es cierto? ¿Sí? Percibe la planta de tus pies. Percibe la planta de tus pies. ¿Puedes? ¿Sí? Bien. Ahora, deja de percibir la planta de tus pies y percibe eh, tu espalda donde está apoyada. ¿Puedes? Bien, para percibir tu espalda, dejaste de percibir la planta de tus pies, seguramente. Y luego te digo, percibe dónde están apoyadas tus manos. Bien, ¿qué estoy haciendo? Dirigiendo el foco de atención, el foco de percepción. Para percibir la planta de mis pies, pregunto esto, porque esto es muy importante que estamos hablando, el tema de percepción. Para percibir la planta de mis pies, tengo que enfocarme en la planta de mis pies, si no, no la percibo. ¿Qué percibo si no estoy percibiendo la planta de mis pies? Visualmente al pastor que está allí hablando. Quizá hay estímulos alrededor, auditivos, alguien entró, salió, alguien está cocinando y se siente un rico olor a algo ahí en donde estás, ¿no es cierto? Bueno, en fin, percepciones. Pero para percibir lo que quieras percibir de tu cuerpo, con los sentidos del cuerpo, tú tienes que concentrarte en el área que quieres percibir. Con el espíritu es igual. Esto es un ejemplo, pero no estamos enfocando normalmente nuestra vida en la actividad de nuestro espíritu, por lo tanto no percibimos nuestro espíritu. Esa es la única razón. No es que en el espíritu no haya actividad, ni vida, ni percepciones, ni experiencia. No, está todo, todo. El espíritu, dijo Jesús, está siempre listo. La carne es débil. El espíritu está siempre presto. Tú vas a dormir. ¿Tu espíritu va a dormir? No. Tu espíritu está siempre listo. Y siempre listo para comunicarse, para comunicarte conocimiento, revelación, iluminación, percepción. El tema es que no estamos enfocados en nuestro espíritu. Entonces esa es la razón por qué vivimos vidas mucho más terrenales que celestiales. No porque Dios no tenga deseo de darnos su revelación, no porque Dios no pueda, no, no, todo lo contrario. Él quiere, puede y está esperando, pero nosotros tenemos que enfocarnos intencionadamente en nuestro espíritu para poder percibir lo que está ocurriendo allí, ya sean percepciones espirituales de cosas celestiales o percepciones espirituales del mundo de las tinieblas, que a veces hay presiones en la propia casa y vemos lo natural y no vemos que detrás de lo natural están operando espíritus malignos y cosas de las tinieblas, pero no las percibimos porque nuestro enfoque es terrenal, natural. Bien, entonces tenemos sentidos espirituales que nos dio el Señor para percibir en el momento que lo decidimos, percibir nuestra propia entorno espiritual. Obviamente, voy a decir esto, a medida que te ejercitas y te ejercitas y todos los días tomas tiempo para estar quizá a solas, percibiendo, ¿sí?, las cosas de tu espíritu con el Señor, esos tiempos de intimidad, de quietud, en que estamos con el Señor y obviamente estamos concentrados con el Señor, pero también estamos activos dentro del espíritu. El espíritu se desarrolla y crece, es como un músculo. Si no lo desarrollas, el espíritu está ahí siempre, pero mientras más desarrollas y mientras más te entrenas, mientras más nos entrenamos en enfocarnos en nuestro espíritu, más percepciones espirituales tendremos. Fabiola, levantaste tu mano.
Fabiola, bien, la tecnología a veces nos juega en contra, ¿sí? Ok, bueno, si puedes abrir el micrófono, lo abres y me... Bien, entonces miren, eh, ¿no sería bueno Ahora que todos sí, nosotros... Ah, acá viene Fabiola. Sí, Fabiola. ahora sí. Pastor, dentro de mi inquietud, eh, ¿cómo se sienten los sentidos espirituales en esta nueva experiencia a aprender? En realidad se escucha bien mal, te escuchas robótica, ¿sí? A ver, dilo de nuevo, por favor. Ya. ¿Cómo, cómo vamos a aprender o cómo vamos a saber en realidad cómo se vive o se sienten los sentidos espirituales? Bien, bien. Recién hicimos un ejercicio de percibir lo que no estábamos percibiendo, porque ninguno de nosotros estaba percibiendo sus pies. Cuando yo les dije perciba la planta de sus pies, yo también percibí la planta de mis pies. Cuando dije pongamos, percibamos lo que está pasando en la espalda, yo también percibí mi espalda. Pero no lo estaba percibiendo antes porque estoy acá enseñando concentrado en otra cosa. Entonces, la primera cosa es que tengo que intencionadamente, escucha, intencionadamente, tengo que tomar momentos para enfocarme en mi espíritu. Aprendimos hace años atrás una forma de ir a nuestro espíritu y percibir dentro de nuestro espíritu. Y es muy sencillo. Y lo vamos a hacer ahora para que podamos tener, ¿no es cierto?, una, un inicio. Porque en esto siempre hablamos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿qué es eso? La mayoría de nuestra adoración es almática, es del alma. Para adorar en espíritu tenemos que conectarnos con nuestro espíritu. No es solamente cantar y sentir emociones. Es cierto, muchas veces, la mayoría de las veces cuando empezamos a orar en el alma, pero de pronto entramos al espíritu y oramos en el espíritu. Podemos decir que cuando alguien está hablando en lenguas, está usando la boca como el de su espíritu, está hablando su espíritu, ¿no es cierto? Entonces, pero hablando de sentidos espirituales, tenemos que aprender a hacer algunas cosas. Una de esas cosas es entrar a nuestro espíritu. Y vamos a hacer lo siguiente. Allí donde estás, ojalá que puedas estar en un lugar tranquilo, no necesariamente estés solo, pero que no te interrumpa alguien. Y lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Por un momento vamos a cerrar los ojos. Cuando yo te diga, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir estas palabras, porque una de las cosas importantes, es que podemos conducir nuestro espíritu a través de nuestras palabras. Nuestro espíritu obedece a nuestras palabras. Por lo tanto, cuando tú dices, yo voy ahora a, no sé, voy ahora a donde está mi hermana y te ministro ahí donde estás y la hermana está a 1000 kilómetros de distancia, el espíritu fue ahí. ¿Cómo fue ahí? Por las palabras. Las palabras conducen al espíritu. Cuando tú dices ahora, yo entro al lugar santísimo, así, ¡fa! En un instante, tu espíritu entra allí. Es decir, que puedes conducir tu espíritu por medio de tu hablar. Es una facultad que el Señor nos dio. Eh, Ahora, percibir es otra cosa, porque esto es direccionar el espíritu, pero percibir tiene que ver primero con eh, tener contacto con nuestro espíritu. Entonces hagamos esto, mira. Vamos a cerrar los ojos cuando te diga y vamos a decir estas palabras. Yo te voy a guiar. En el nombre de Jesús voy a mi espíritu.
Todavía no, cuando te lo diga. En el nombre de Jesús voy a mi espíritu. Queda un momento en silencio. Ahora entro en mi espíritu. Luego estoy en mi espíritu. Y luego percibo con mi espíritu. Esas pocas cosas vamos a hacer hoy para entender un poquito cómo funciona, ¿sí? Y luego compartiremos brevemente si alguien tuvo alguna percepción de algo, ¿no? Alguna... Entonces vamos a hacer eso. Cierra tus ojos ahora y respira un momento suavemente, profundamente. Esto es para relajarnos de la actividad del alma, ¿sí? Relajarnos un poquito. Y ahora di conmigo, en el nombre de Jesús, voy a mi espíritu. Repite, ahora entro en mi espíritu. Di, ahora estoy en mi espíritu. Ahora percibo con mi espíritu. Amén. Abre tus ojos, por favor. ¿Qué hemos hecho? Hemos direccionado nuestro espíritu. Hemos hablado, pero fuimos a nuestro espíritu. Entonces la pregunta ¿es lo mismo estar en el alma que estar en el espíritu? No. Fue que alguien tuvo alguna cosa diferente al hacer esto, ¿sí? Por favor, compártelo. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Mm, tuve, pude ver una zona verde, eh, sentía alrededor, había muchos árboles con muchos frutos, gente sentada como en un reposo, como en una quietud, fue lo que pude ver. Bien, bien, bien. Una percepción. ¿Alguien más? Si alguien puede Ah, compartir algo más, sí. Dios le bendiga. Yo percibí muchas trompetas en el aire. Muchas, 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 muchas. Eso percibí. Bien. Amén. Hermana Sara, a ver, no sé por qué levantó la mano la hermana Sara, pero ¿alguien más? Sí, aló, ¿me Sí, escuchan? sí, perfecto. Buenas noches, Amén. hermanos. Les Amén. saludo en el nombre del Señor. Yo sentí como una atmósfera muy suave, Sí, muy como algo dorado alrededor de mí, que me trajo mucha tranquilidad, mucha paz, bien. una sensación muy, muy suave, muy, muy cálida, muy dorada. Ok. Miren, eh, si no hubiéramos hecho esto, ¿habríamos percibido lo que percibimos? No. Lo hicimos como un ejercicio para, primero, para entender que nuestro espíritu percibe cuando nos concentramos, que tenemos que concentrarnos en nuestro espíritu para poder percibir. Esto es como un inicio, para si tú todos los días estás
en el Señor. Obviamente, ¿no es cierto? Estamos cristianos integrales, buscamos la santidad, buscamos al Señor. Pero si nosotros todos los días tenemos un tiempo para desarrollar nuestros sentidos espirituales, porque necesitamos desarrollar los sentidos espirituales, vivimos en un mundo que es vanidad. Dijo Salomón, todo es vanidad, todo lo que ves es vanidad. La realidad está atrás de lo que vemos. Hay una realidad. ¿Alguno de ustedes vio la película Matrix? ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? No es que así sea, pero en la realidad estaba detrás. Todo lo demás era un holograma, una cosa vana, ficticia, pero parecía real, se vivía como algo real. La realidad de las cosas es invisible a los ojos, invisible a la percepción natural. Entonces necesitamos percibir el mundo espiritual. Cuando se desarrollan nuestros sentidos, ¿recuerdas que dice el pasaje, Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres? ¿Sí? ¿Cómo lo sabía? Porque percibía. Nosotros tenemos un grado de percepción, porque a veces alguien nos está diciendo algo y tu espíritu te está diciendo, no, es mentira, o es verdad, ¿sí? Porque adentro el espíritu tiene un grado de desarrollo, pero pregunto, ¿tú crees que tu espíritu está suficientemente desarrollado para vivir una vida potente, poderosa, fuerte en el Señor? ¿Necesitamos más desarrollo? Claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Lo vamos a alcanzar eh, practicando, entrenando nuestro espíritu para la percepción. Vamos a ver después que la percepción es distinta a la revelación. Estamos hablando de percepción. ¿Qué es la percepción? Son sensores. El mundo espiritual está ahí. El mundo de Dios está ahí. El mundo de las tinieblas está ahí. Y podemos percibirlo para el propósito de Dios. No por curiosidad, sino para el propósito de Dios. Más que podemos percibirlo, necesitamos percibirlo. Pastor Francisco, recuerden que esta Amado, clase es interactiva también, entonces podemos preguntar libremente. ¿Ven? apóstol amado, Sí, a pesar de que los sentidos físicos, ya lo nombró usted, el tacto, el oído, qué sé yo, pero en cuanto a los sentidos espirituales, Hebreos dice que es pues la fe, la certeza, la convicción, ¿verdad? Pero de lo que no vemos. Entonces, se me vino esto, se puede encuadrar la fe como un sentido espiritual, porque por ejemplo, el ejercicio que hizo usted, Eh, Pablo en Corintios, primera de Corintios 5 dice, aunque ausente en el cuerpo, pero presente, ¿verdad? sí, Entonces, si yo quiero, el ejercicio que hizo usted, hace unas semanas con mi hermano vivimos una situación allá en Olmué, yo le conté, ¿se acuerda? sí, Entonces, si yo quiero entrar, si yo le pido a Dios que me ayude a entrar a un lugar, a llegar a un lugar, yo primero necesito fe. sí. Entonces, ¿la fe es un sentido espiritual? Mira, todo es por fe. ¿Mm? Ahora lo que hicimos recién es por fe. Claro. Porque si alguien lo hizo sin fe, no pasó nada. Pero es por fe. Todo en la vida cristiana, todo es por fe. La fe es una llave, más bien, la fe es la llave que activa todos los procesos espirituales en Dios. Si no hay fe, no hay nada. Hay religión. Si no hay fe, hay religión. Hay legalismo, hay todas esas cosas. Pero la vida del espíritu se vive por la fe en la fe. Ahora, ¿qué hace la fe? La fe te permite entrar a esta dimensión y ver y percibir. Eso hace la fe, porque la fe te presenta imágenes de tu futuro. La fe te presenta la imagen de la respuesta, de la petición realizada, contestada.
La realidad te muestra el problema, la fe te muestra la cosa solucionada, pero tú la ves. Dios trabaja a través de todos los sentidos. Tú sabes que así como el alma tiene una capacidad de imaginación, el espíritu la tiene primero, antes que el alma. El espíritu es creativo. Dios le dio al alma una capacidad creativa que es la imaginación, pero el espíritu la tiene desde su origen. Entonces, estamos hablando de sentidos espirituales y la próxima clase vamos a hablar de capacidades espirituales, que son otras cosas más, y aún actividades espirituales de nuestro espíritu. Así, tenemos mucho, mucho que hablar sobre el espíritu. Entonces, la, la fe activa o la fe es la llave para abrir todos estos sentidos espirituales. Los percibimos por la fe. Ahora, mira, a veces por causa de la necesidad de la obra, por la causa de la necesidad de Dios de hacer su obra y que se haga a través de nosotros sin nuestra intención, sin nuestra intencionalidad, Dios nos hace percibir cosas porque necesita usarnos en determinado momento. Y estamos nosotros ahí, somos el instrumento. Pero nosotros no podemos vivir como reactivamente. Nosotros tenemos que entrenarnos. Por eso el libro de Hebreos dice, en aquellos que han desarrollado, ¿no es cierto?, los sentidos espirituales, los maduros, los que tienen entrenados sus sentidos espirituales. Nosotros deberíamos, y yo creo que nosotros tenemos que enseñar muchas de estas cosas a los recién convertidos, porque es cuando enseñamos a la gente recién convertida, no solamente la Biblia, pero también los entrenamos en sobrenaturalidad desde el inicio, ellos van a vivir un evangelio pleno, 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 pleno. Parece que nosotros pensamos que hacerlos entrar al mundo del espíritu, enseñarles el poder que tienen, enseñarles la autoridad que tienen en Cristo, llevarlos a sanar enfermos, enseñarles a echar fuera demonios, a percibir, a desarrollar su espíritu, es algo como extremo, como que eso debiera ser para gente que ya ha avanzado mucho. No, no. Eso es para todos los hijos de Dios y mientras más rápido en Cristo aprendemos estas cosas, vamos a vivir vidas mucho más potentes en el Señor y nuestros discípulos van a vivir vidas mucho más potentes en Cristo Jesús. Entonces, bien, veamos ahora por qué necesitamos la percepción espiritual. ¿Por qué necesitamos estos sensores, estos sentidos para la percepción espiritual? Número uno, para nuestra relación con el entorno espiritual, porque nuestro espíritu necesita relacionarse con el entorno espiritual. Nuestro espíritu existe y opera principalmente en la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es su hábitat natural, su entorno natural. Y así como entrenamos el cuerpo y el alma para este mundo, porque lo entrenamos, le enseñamos a los niñitos, a los bebés, cuando ya tienen unos meses, camine, ¿no es cierto? Que sepa cómo tomar la cuchara, que sepa. Los entrenamos para esta vida, para este. Tenemos que entrenar nuestro espíritu para el mundo espiritual. Bien, nuestro espíritu opera en varios ámbitos espirituales. Primero, en los lugares celestiales. Los lugares celestiales son extensas zonas y regiones del mundo espiritual con, diversos ámbitos a los cuales la Biblia llama lugares celestiales. Allí en lugares celestiales hay zonas de batalla, guerra, guerra entre ángeles, guerra de los hijos de Dios
con los poderes de las tinieblas, guerra entre los hijos del Señor y la brujería. Hay muchas cosas que ocurren en el mundo espiritual. El mundo espiritual no es solamente como un lugarcito, son extensiones inmensas donde se operan ángeles de Dios, ángeles de las tinieblas, espíritus humanos, espíritus de brujería, los hijos de Dios, la iglesia. La iglesia está en los lugares celestiales, sentada juntamente con Cristo en la cima de los lugares celestiales, sentada reinando. Esa es la posición espiritual de la iglesia. Y nuestro espíritu se mueve y funciona en el mundo espiritual, en los lugares celestiales, y eso es un área. Otra área es el cielo de Dios, el tercer cielo, porque nuestro espíritu es llamado a entrar al lugar santísimo y eso no está en las regiones celestiales. Las regiones celestiales son lo que llamamos el segundo cielo. En el tercer cielo, allí está Dios y allí hay otros lugares. Hay muchos otros lugares. Allí está la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Allí está el monte de Sión. Allí está el trono de Dios en lo más alto. Allí está el templo de Dios. Nuestro espíritu tiene acceso a ciertas zonas del tercer cielo y tiene que moverse con libertad y aprender a mover. Tenemos que aprender a movernos en el cielo de Dios. Pero nuestro espíritu también opera en este mundo. Por eso podemos, como dice el pastor Francisco, podemos ir como hacía Pablo. Pablo iba en su espíritu y hacía una supervisión de las iglesias. Pablo no tenía internet y Pablo no tenía esto que tenemos. ¿No es cierto? Aquí tenemos hermanos conectados de Brasil, México, Argentina, Chile, no sé si hay otro lugar. Eh, Acá estamos conectados. Pablo no tenía esto. Yo creo que si lo tuviera, lo usaría. Pero además de usar esto, Pablo igual iría en espíritu a visitar a sus hermanos. ¿Sí? En Colosenses, en el capítulo 2, ¿sí? Usted puede ver, dice, versículo 5, aunque estoy, este es el pasaje que mencionó el pastor, aunque estoy ausente en cuerpo, estoy en Colosenses 2:5, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo estaba lejísimo, en otro lugar, en otra ciudad, pero dijo, yo estoy con ustedes en espíritu y estoy observando que se están portando bien. ¿Sí? Entonces ten cuidado porque el pastor anda vigilando, tu apóstol anda por ahí, así que cuidadito, ¿no? Antiguamente había una canción que decía, cuidadito los ojitos lo que miran, ¿sí? Cuidadito los piecitos donde van, hay un Dios de amor que está mirándonos, ¿sí? Bueno, no, esto de ir no es para curiosear, ¿verdad? Es para trabajar con el Señor. Pero eh, nuestro espíritu se mueve en este mundo también. Y también nuestro espíritu va al inframundo para rescatar a los perdidos. Por eso, en el libro de Mateo, cuando la primera vez que el Señor habla perdón, de la iglesia, dice, edificaré mi iglesia. Esa fue la primera mención de Jesús sobre la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no resistirán a la iglesia. La iglesia tiene un trabajo de rescatar almas que están atrapadas en el inframundo, en el Hades, y sacarlas de allí. ¿Cómo vamos ahí? En espíritu. Así que el espíritu tiene muchas actividades y, y todos son entornos espirituales, y por eso entonces es necesario desarrollar nuestros sentidos espirituales para percibir al máximo cuando estamos operando para el Señor en todas estas áreas. Para funcionar adecuadamente en todos estos ámbitos en los que nuestro espíritu debe funcionar, Dios ha dotado los órganos, eh, ha dotado el espíritu de órganos, por ejemplo, ojos, boca, oído, narices,
etcétera. Son órganos perceptivos. El espíritu los tiene. Así que tiene, número uno, órganos. Número dos, en esos órganos están los sensores, los sentidos espirituales. Número tres, a través de estos sentidos se reciben las percepciones espirituales. Y número cuatro, también a través de estos sentidos recibimos conocimiento de nuestro entorno, a través de estas percepciones. Dije, número uno, Dios dotó al espíritu de órganos espirituales. Órganos espirituales se refiere a órganos relacionados con los sentidos espirituales. Número dos, sentidos espirituales, sensores espirituales. Número tres, a través de estos sensores recibimos las percepciones del mundo espiritual. Y número cuatro, estas mismas percepciones nos dan un conocimiento de la realidad espiritual. Hebreos 5, 13 y 14 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira esta expresión, tienen los sentidos ejercitados, sentidos ejercitados. ¿Qué significa esto? Que han ejercitado. ¿Cómo uno puede llegar a tener los sentidos ejercitados? Ejercitando. No hay otra forma. Practicando, entrenándose. Entrenándose para la vida espiritual. Tú y yo no tenemos que ser reactivos en nuestra relación con la vida espiritual y con el mundo espiritual. Tenemos que ser proactivos, intencionales. Amén. Eh, la segunda razón por qué Dios nos ha dado estas, eh, perdón, la segunda razón por qué necesitamos la percepción espiritual es por protección, por seguridad, por protección. Nuestra seguridad espiritual está íntimamente relacionada con el ejercicio de los sentidos espirituales para percibir peligros espirituales. Mira, en el mundo natural, piensa cuando tú vas por un lugar y ves a alguien medio sospechoso, ¿y qué haces tú? ¿Sigues avanzando? Seguramente no. Te desvías porque te proteges, te autoproteges, ¿verdad? Antiguamente los vigías en las ciudades, en los muros de las ciudades, se ponían soldados para vigilar hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera. Vigilaban que no viniera nadie para invadir o para atacar la ciudad o para robar o lo que fuera. Son los vigías. Los vigías son tus sentidos espirituales, pero tienen que estar activos y nos van a proteger de peligros espirituales. Muchas veces a causa de una deficiente percepción podemos ser engañados y aún seducidos por el enemigo, así como le ocurrió a Eva. Segunda de Corintios 11:3 dice, segunda Corintios 11:3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué pecó Eva? No digo por qué pecó Eva. No, digo por qué pecó Eva. Porque miró, por mirar,
pero por mirar con una seducción detrás. Es decir, el mismo sentido, la misma capacidad que se puede usar para el bien, el diablo la puede torcer para el mal. Tenemos que estar atentos. Amén. Seguridad. Tercero, estamos hablando de la necesidad de percepción. ¿Para qué necesitamos percepción? Número uno, para relacionarnos como espíritus en el mundo, en todos los ámbitos en que nos movemos. Segundo, para nuestra seguridad y protección. Tercero, para recibir la revelación de Dios, el rema, para recibir la revelación de Dios, el rema. Mucha de la revelación y de los remas que recibimos de Dios nos vienen por medio de los canales perceptivos, los sentidos espirituales. Dios usa nuestros sentidos espirituales para traernos revelación, remas. Por ejemplo, dice el libro de Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es necesario el oído para oír. Recuerda que Jesús siempre cuando contaba parábolas decía el que tiene oído para oír. ¿De qué estaba hablando? ¿De este oído natural? No, estaba hablando del oído espiritual. Y él decía, el que tiene oído para oír, oiga. Eh, el conocimiento de los misterios y de la sabiduría de Dios también viene por el oír, no solamente la fe, pero el conocimiento también. Mira, Marcos 4:21 al 23. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué está diciendo el Señor? Y esta expresión, si alguno tiene oídos para oír, oiga, se repite en muchos pasajes en la enseñanza de Jesús. Él está hablando de misterios, misterios espirituales, lo que se llama comúnmente los misterios del reino. Él habló de eso. ¿Cómo se entienden los misterios del reino? Por un oído abierto, activado, un oído espiritual activado. ¿Puede alguien tener el oído cerrado, el oído espiritual cerrado? Sí, sí, ¿verdad? Vamos a ver eso después. Los ojos también y el sentido visual son fundamentales para recibir el conocimiento y la revelación divina. Mateo 13:15 al 16. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Jesús no está hablando del ver natural ni del oír natural. Él está hablando del ver espiritual y del oír espiritual. Está hablando de otra cosa. Y está hablando, nadie puede ver espiritualmente si no tiene ojos para ver. Y esos ojos son los ojos del espíritu, de tu espíritu, de mi espíritu. Esos oídos son mis oídos espirituales, tus oídos espirituales. De manera entonces que la revelación de muchas cosas de parte del Señor viene a través de los sentidos espirituales. En Juan 4:35, cuando vienen los discípulos, Jesús está hablando con la mujer samaritana, Jesús le dijo, alcen sus ojos y miren que los campos están blancos para la siega o maduros para la cosecha.
maduros para la cosecha. Quizá ellos miraron y no, físicamente no había nada ahí, pero Jesús estaba viendo algo que ellos no estaban viendo, porque Jesús tenía ojos abiertos y ellos tenían ojos cerrados. Entonces, la revelación, Dios revelará muchas cosas a nosotros. Escucha, nos revelará muchas cosas y muchas cosas más que no nos ha revelado hasta ahora por causa de que nuestros ojos y nuestros oídos no están siempre abiertos para el Espíritu. Uno puede cerrar el oído. ¿Alguna vez no quisiste escuchar a Dios? Porque te estaba diciendo arrepiéntete y no, no quiero, no quiero, no quiero, quiero. ¿Sí? ¿Hemos cerrado el oído, no? ¿Alguna vez? Sí, y no una vez. Y los ojos. Y después cómo nos cuesta volver a la intimidad, a lo que teníamos con el Señor. Nos tenemos que arrepentir de eso y pedirle perdón, ¿verdad? No todo lo que el Señor te va a revelar y te va a decir te va a gustar, ¿sí? Tú quieres que el Señor te hable y Él quiere hablarte. Y necesitamos que nos hable, pero Él nunca nos va a decir lo que le gusta a nuestra carne. Nos va a hablar de lo que le gusta a Él y de lo que es el placer de nuestro espíritu. Amén. Bien. Eh, Veamos entonces la diferencia entre percepción y revelación. Diferencia entre percepción y revelación. La percepción espiritual es la función de los sentidos espirituales captando la dimensión espiritual que hay alrededor. Tú entras a una casa y percibes, aquí hay algo raro. ¿Qué es eso? ¿Una revelación? No, una percepción espiritual. ¿La necesitamos para saber qué hacer? Sí, pero todavía no es una revelación, es una percepción, es una función de nuestros sentidos espirituales. ¿Cuál es la diferencia con la revelación? En la revelación, Dios te habla y te da información, ya sea por una visión, por la misma percepción que estás teniendo. Tuviste una percepción y Dios te dice, eso que estás percibiendo es esto, te lo interpreta, ¿sí? Dios te puede mostrar visualmente algo y es una revelación. Dios te puede hablar audiblemente y te dice, tienes que hacer esto, te da instrucciones. Eso es un rema, revelación. ¿Por qué necesitamos desarrollar y ejercitar nuestros sentidos espirituales? Porque mientras más ejercitados están nuestros sentidos espirituales, mayor percepción vamos a tener del mundo espiritual y mayor revelación vamos a tener de Dios o vamos a necesitar de Dios para saber qué hacer. Por lo tanto, vamos a pedir y requerir la revelación. Tú entras a un lugar y percibes que ahí hay lo que dirían los inconversos, malas vibras, ¿sí? Malas vibras, ellos dicen, hay malas vibras, que acá hay malas vibras, ¿sí? Usted puede santiguar un poco, ¿no? ¿Sí? Eh, Ellos dicen malas vibras, pero tú sabes que ahí hay espíritus, hay demonios, pero no sabes qué son. Y necesitas dos cosas. Uno, saber a quién hablarle, cómo dirigirte a esos espíritus. Y segundo, instrucciones. A lo mejor el Señor, porque aunque sabemos hacer muchas cosas en el mundo espiritual, nosotros dependemos de Él para cada momento, cada momento. Ojo, esto es más que metodología, esto es dependencia del Señor. Entonces entraste a una casa y percibiste eh, poderes de las tinieblas en una habitación en particular. La gente dice, entro ahí y me dan calofríos. Sí, tú entraste ahí y parece entrar a un congelador. Percibe tu cuerpo y percibe tu espíritu. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer, Señor?
Y ahí necesitas la revelación. Tuviste la percepción, pero ahora necesitas la revelación para que te diga qué tienes que hacer. A lo mejor el Señor te dice que simplemente reprendas y los espíritus se irán. A lo mejor el Señor te dice que ahí mataron a alguien en otro momento, alguien, un inquilino anterior que vivió en un casa, ¿verdad? Y, y tiene que haber otro tipo de acción espiritual que el Señor te diga. A veces el Señor te dirá, aquí ha habido una situación, o estas personas que viven acá tienen que arrepentirse de tal y tal cosa porque hicieron entrar este espíritu acá. Justo ahí entró una bruja, hizo no sé qué cosa, llamada por la familia, y ellos tienen que arrepentirse antes y entonces vas a liberar el lugar. Y para eso necesitamos revelación, remas de Dios. Entonces necesitamos ambas cosas, percepción y revelación. Percepción y revelación. Pero voy a decir esto. Mientras más te ejercitas en la percepción, más claramente vas a entender y percibir la revelación de Dios. Amén. Apóstol Hilda. Apóstol, buenas noches a todos. Bueno, Eh, Mire, estaba, mientras usted hablaba, pensaba esto, ¿no? Los dones del Espíritu. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 12, ¿ya? Eh, Están como bien ligados a lo que estamos hablando, por ejemplo, ciencia y sabiduría. Y me pasó una vez con respecto a lo que usted decía, percepción y revelación. Y yo pensé en ese momento que era palabra de ciencia. sí, Ahora pienso que era percepción. Bueno, fui a ver a una familia, se entregó a Cristo, pero desde que yo llegué a la casa, un bebé lloraba y yo lo escuchaba. Lloraba, y entonces yo le pregunté si habían bebés en la casa, me dijeron no, somos, somos todos grandes, o sea, no hay. sí, Entonces, como que yo no estaba como impedida después porque me pidieron que bendijera su casa sí, y estaba como impedida. Entonces, yo hasta ahí no le había dicho nada, entonces le dije, ¿sabe lo que pasa? Es que yo escucho llorar a un bebé y en estas tierras, fue aquí en Santiago, específicamente ahí donde está la Broadway, ahora discoteca, por esos lados, una casa de campo, y vamos a pedir perdón porque yo escucho llorar a un bebé. sí, Y ahí las personas que habían, papá, mamá, hijas, eran pura hija, escucharon, se quedaron calladas, pedimos perdón y yo ahí recién bendije el hogar. sí, Después, cuando estaba orando, entré a una pieza de los dormitorios y había un hielo que no era natural. No sé si yo creo que usted ha percibido. ujú, No, no que hace frío, no que la ventana está abierta. sí, Es una cosa, un hielo fuerte. sí, Y ya, y yo le dije, por acá pareciera que fue el llanto del bebé. Entonces, no sé, yo pensaba, estoy hablando tanta cosa, y pensarán,
esta pastora está mal de la cabeza. Bueno, ya, me fui. A la semana me llamaron ellos. Entonces, yo lo digo por experiencia, porque no siempre vamos a ser aplaudidos o nos van a decir, sí, 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 lo que usted está escuchando y percibiendo es verdad. Mm. A la semana me llamaron y dice, pastora, queríamos hablar con usted porque esa pieza helada, ahí mi hija se hizo un aborto. Y nosotros, bueno, creencia del campo, habían puesto al bebé o al feto, dijéramos, enterrado ahí mismo en el terreno. Y yo, bueno, ahí oré con más propiedad, ministré a la chica que había pasado. Bueno, el Señor hizo su obra, ¿no? Todos la sabemos cómo él actúa. Pero yo pensaba que eso eran dones. Y yo decía, tengo palabra de ciencia y todavía creo que tengo palabra de ciencia. Sí. Y, pero ahora creo que era percepción, no sé, sáqueme de la duda y quizás pueda ayudar a los demás también. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Eso, mi apóstol. Bien, bien, bien. Creo que muchos nos podemos identificar con lo que dijo la apóstol, ¿verdad? Que nos han pasado cosas y a veces la gente no te va a decir siempre, sí, sí, es verdad. Incluso a veces va a negar lo que tú estás diciendo. Por una cuestión de autoprotección, por siempre aparecer muy correctos, etcétera. Pero lo que percibimos, escucha, lo que percibimos con nuestro espíritu está también en un nivel de sobrenaturalidad, porque son percepciones sobrenaturales. Y de alguna manera está relacionado también con que Dios permite que percibamos eso, pero nos habilitó a todos. O sea, el espíritu de todos nosotros tiene visión, audición, sentidos olfativos, sentidos táctiles, etcétera, etcétera. Nuestro espíritu, el tuyo, el de tu hermano, todo lo que somos del Señor. Además de eso, ¿no es cierto? Voy a decir esto porque es un adelanto de lo que vamos a hablar después, más adelante. Los dos sentidos que más comúnmente se ven en los hijos de Dios son el oído y la visión. Los otros también están, el olfato, el tacto, el gusto, también en determinados momentos, pero a través de los cuales Dios más utiliza tanto para traer revelación como para funcionar en el mundo espiritual, los dos sentidos que más comúnmente son vistos y usados en las escrituras son el oído y la visión. Ahora, cuando nosotros hablamos de nuestro espíritu, vamos a ver que nuestro espíritu es el depósito, esto viene un poquito más adelante, es un gran depósito de cosas sobrenaturales. Es un inmenso depósito de cosas naturales. Y dentro de esas cosas sobrenaturales que Dios ha instalado en nuestro espíritu están los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son capacidades sobrenaturales que Dios nos ha dado para eh, operar sobrenaturalmente en algún aspecto de su obra. No son desarrollos del alma, sino del espíritu. Dios ha dotado nuestro espíritu de ciertos dones a través de los cuales, por ejemplo, el oído del que tiene ese don, un don específico, si el oído de todo, el oído espiritual de todo funciona a un nivel de 0 a 100, a un nivel 60, 70, los que tienen el don funcionan a 90 o 100.
lo voy a decir con las sanidades. Todos nosotros tenemos la autoridad para sanar enfermos. Si no has sanado enfermo hasta ahora, no es porque no tienes la autoridad, es simplemente porque no te atreviste. Pero apenas empieces a dar órdenes de sanidad, órdenes, no oraciones, sino órdenes de sanidad, vas a empezar a ver cómo Dios obra a través de tu vida. Esta es una autoridad que Dios nos dio a todos, pero hay gente que tiene dones de sanidades, que también tiene que dar órdenes, igual que nosotros. Pero los que tienen dones de sanidades, la producción de sanidades es mucho más alta que el común de los hijos de Dios. Pero todos sanamos enfermos, más los que tienen dones de sanidades sanan el doble o el triple que los demás. Entonces, claro, la palabra de ciencia, hay un don que se llama palabra de ciencia, que los que lo tienen con frecuencia están recibiendo información sobrenatural que no podían saberlo ni investigarlo de ninguna forma, pero que está. La información de Dios le viene, no sabe cómo lo sabe, pero sabe que lo sabe. ¿Sí? Eh, Te puede venir cuando, como el caso del apóstol, entraste a un lugar y recibiste una palabra de ciencia. O estás simplemente comiendo en un restaurante y de pronto el Señor te dice a esa persona que está ahí le ha pasado esto, y es una palabra de ciencia. Cuando tú tienes, a ver, todos nosotros tenemos palabra de ciencia en algún momento, pero los que tienen don de palabra de ciencia tienen una frecuencia de recibir información de manera sobrenatural que es mucho más elevada que el común de todos nosotros. También es importante eh, esto de, vamos a llegar a los dones, no vamos a hablar de los dones hoy día, pero hay una diferencia entre la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. La palabra de ciencia está relacionada con recibir información sobrenatural que no teníamos de ninguna forma y lo recibimos de parte del Señor. ¿Sí? Pero la palabra de sabiduría, a través de la palabra de sabiduría recibimos generalmente instrucciones. Escribí un libro que se llama El potencial sobrenatural de los dones espirituales. Un libro, a ver si por ahí mi esposa lo tiene, lo pudiera mostrar. Y ese libro es para usted. No llegamos todavía ahí, pero ese libro es para usted. Así que, a ver, ahí está, mire, ¿qué dice? El, el poderoso capital de los dones espirituales. Muéstralo, no, amor. ¿Lo puede ver? ¿Sí? Bien. Pídalo a su pastor, porque su pastor lo tiene. Imprímalo y va a aprender bastante sobre los dones espirituales. Muy bien. Ahora hemos visto la diferencia entre percepción y revelación. Veamos la diferencia entre revelación e iluminación. Revelación e iluminación. La iluminación espiritual difiere de la revelación espiritual en el sentido de que en la revelación el Espíritu Santo trae a nuestra mente, a través de nuestro espíritu, conocimientos e informaciones frescos que no nos han sido entregados antes. Por ejemplo, los remas. Los remas son revelación de Dios. A través de la revelación, Dios te da remas. Digo conocimientos frescos porque te los dio ahí, no, no lo sabías antes. Te da informaciones que no tenías. Eso es revelación. Te da instrucciones que no tenías. Eso son revelación. Ahora, en la iluminación, el Señor toma principalmente tu estudio de la palabra, de la Biblia, para darte entendimiento espiritual de lo que estás leyendo.
La iluminación tiene que ver con lo que ya está escrito y eso se nos ilumina. Porque a veces leemos la Biblia y es como si estuviéramos en una pieza oscura, no entendemos nada. Pero cuando viene la iluminación del Señor, la palabra se te alumbra y la entiendes, se te abre el entendimiento y comprendes. Cuando tienes esa experiencia, estás siendo iluminado, iluminada. Esa es la iluminación. Pero en la revelación, Dios te da conocimiento a veces de la misma palabra, de la escritura. A veces mezcla revelación con iluminación, ¿no? O ilumina un verso para darte una revelación de otras áreas de tu vida. Pero hay una diferencia, ¿no es cierto? Porque para iluminar Dios toma su palabra escrita, pero para revelarte generalmente a través del Espíritu Santo te da lo que llamamos remas. Hay dos palabras en la Biblia que se traducen palabra, palabra. Se traducen igual, palabra, en el castellano. La palabra, el término logos, que se refiere a lo que está escrito en la Biblia, y el término rema, que es una palabra personal que Dios le da a alguien en un momento especial. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la pesca milagrosa? Cuando el Señor le dijo, boguen mar adentro y echen la red a la derecha para pescar. Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, Señor. Y tú eres un carpintero y yo soy pescador, ¿quién sabe más? ¿Sí? Pero en tu rema echaré la red. Era una palabra personal para ese momento y para ese día. Así que si tú eres pescador y no has pescado nada en toda la noche, no diga, voy a bogar mar adentro y voy a tirar la red a la derecha y seguro que se va a llenar de peces. No, era un rema para Pedro, un rema. Y la palabra ahí se traduce palabra, igual que cuando dice la palabra de Dios es eficaz y útil para. Se traduce igual en el castellano, pero son dos términos distintos. Cuando dice la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, usa la palabra logos y se refiere a la palabra escrita. Ahora, ojo, en el libro de Romanos, capítulo 10, perdón, dice, la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Dios te da remas y te despierta tu fe, porque tú sabes que escuchaste a Dios. Pero Dios también toma la palabra logo y la convierte en rema para ti. Una palabra la personaliza y eso es para ti ese día y en ese momento y eso te genera una fe de parte del Señor. Entonces necesitamos el logos y la iluminación del Espíritu para que el logos lo podamos entender y aprender y comprender. Pero necesitamos muchos remas para nuestra vida cotidiana. Bienaventurados somos porque está el Señor dispuesto a hablarnos en todas las situaciones de nuestra vida. Solo tiene que estar abierto, abierta, y el Señor lo hará. Muy bien, empecemos a ver los sentidos espirituales. Hablamos en general de los sentidos, pero ahora vamos a ver el oído espiritual. El oído espiritual. Hay oídos que oyen y oídos que no oyen. Mateo 11:15, dije, esta expresión se repite muchas veces, la repite Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Eh, y en Romanos 11:8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Será que Dios puede cerrar el oído de algunas personas y los ojos?
¿Será que Dios lo hace? Lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por el rechazo. Cuando el hombre y la mujer rechazan a Dios, Dios puede terminar haciendo eso. Lo hizo con Israel. Israel rechazó al Señor. Y cuando Israel rechazó al Señor, cuando rechazó al Señor, Jesús empezó a hablar en parábolas. Tú ves que el Sermón del Monte, cuando subió al monte, le habló claramente a la gente. Todo lo que dice el Sermón del Monte es comprensible, pero luego lo- los líderes de Israel rechazan al Señor, lo persiguen, lo incitan, lo provocan. Eh, Hay un momento en que Jesús cambia y empieza a hablar en parábolas. Y cuando él empieza a hablar en parábolas, sus discípulos le dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? Y no nos hablas como a nosotros, porque dice el pasaje, eh, al- a ellos le hablaba en parábolas y a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y ellos le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? Y a nosotros nos explicas. Si estás hablando a todo el pueblo, ¿por qué les hablas a ellos en parábola y a nosotros sí nos hablas claramente? Si tú quieres, pregunto esto, si tú quieres predicar a las personas para que crean y se conviertan, ¿hablarías en lenguaje misterioso o hablarías claramente? La parábola es un lenguaje misterioso, se puede interpretar de muchas formas. La parábola es un lenguaje que esconde la verdad dentro de una figura metafórica. Y una vez que escuchaste la metáfora, tienes que interpretarla, pero puedes estar correcto en la interpretación o equivocado en la interpretación. ¿Para qué voy a esconder una verdad en una figura metafórica si yo quiero que usted entienda? Por ejemplo, esta clase yo no estoy hablando en parábolas, estoy hablando claramente y me esfuerzo en explicar detalladamente y volver a decir lo mismo para que haya una buena comprensión. Pero Jesús, en un momento de su ministerio, él empieza a hablar en parábolas y le preguntan ¿por qué? ¿Por qué hablas en parábolas? Y él dijo esto, les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. Les hablo así para que no crean. Tú puedes leer esto, ¿no? Dice Mateo 13, 15 y 16. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Aquí viene la razón. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Lo rechazan al Señor en realidad. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Sí? Eh, el libro de Marcos dice lo mismo cuando el Señor se refiere al tema de las parábolas. Dice exactamente lo mismo, pero lo dice de una forma un poco distinta. Y él lo que dice en el libro de Marcos es que les predica así, les habla así, para que no vean, ni entiendan, y no se conviertan, y no sean sanados. Cuando el hombre o la mujer rechaza al Señor, termina siendo un bloqueo a Dios. ¿Y qué hará Dios? Cierra la puerta en ese momento. Las personas se pierden por no creer. ¿Recuerdas que Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura? El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Salvo y condenado. Cuando tú predicas
Escucha esto, cuando tú predicas el Evangelio, tú tienes dos respuestas, salvo, condenado. Pero míralo desde el punto de vista más grande. ¿Para qué predicamos el Evangelio? ¿Para qué predicamos el Evangelio? Nosotros predicamos el Evangelio para que todos sean salvos. Pero Dios te manda a predicar el Evangelio para definir a la gente, para que unos sean salvos y otros no sean salvos. O sea, la predicación del Evangelio es un momento de determinaciones eternas. Entonces, cuando la gente rechaza al Señor, el oído, ¿cómo hace Dios para que la persona luego de ahí ya es como que firmó su sentencia, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo hacen? ¿Cómo sucede eso? Cierra el oído. Muchas veces estamos tratando de ganar gente que decidió ya no creer. Y nosotros con nuestro amor humano y con nuestros sentimientos humanos, insistimos y queremos, ¿verdad? Obviamente Dios puede hacer milagros y los hará, pero ojo, ojo que hay gente que tiene oídos cerrados. Un día andábamos evangelizando casa por casa con mi esposa por aquí cerca y veníamos por una calle una mañana y un hombre nos esperó en su puerta. Y cuando llegamos a su puerta, él dijo, yo sirvo a Satanás, desafiante. En nuestra evangelización, nosotros nunca entramos en discusiones porque aprendimos, escucha esto, aprendimos a hacer evangelismo de cosecha. ¿Sabes lo que es evangelismo de cosecha? Cuando tú cuando tú vas a sembrar, tú vas con las manos llenas de semillas para tirarlas en la tierra. El fruto va a venir después. Pero cuando tú vas a cosechar, tú vas con las manos vacías y vuelves con las manos llenas. Eh, Tú no vas a sembrar, tú no vas a tirar semillas, tú vas a buscar lo que está maduro. Y en todo lugar hay gente que está madura para Cristo. Tú tienes que saber eso. En tu ciudad, en tu barrio, hay gente que está madura para el Señor. Y vamos por esa gente. Por eso el Señor dijo, los campos están listos para la cosecha. ¿Cuándo se cosecha? Cuando el fruto está maduro. ¿Hay fruto maduro para Cristo en tu ciudad? Sí, y mucho. Hay que ir a buscarlo. El resto no sabemos. Dios sabe qué hará con cada persona, pero en el día del juicio mucha gente dirá, pero y el Señor dirá, mira, Juana fue a tu puerta, te predicó y te dio la oportunidad, la rechazaste. Carlos te habló en esa fiesta, ¿te acuerdas? Y tú cerraste tu corazón. Pedro, o sea, tu predicación, mi testimonio de tu hermano serán elementos que se van a usar en el día del juicio para mucha gente. Será condenada porque rechazó al Señor. Y una vez que rechazaron al Señor y tomaron una postura, el oído se engrosa y los ojos se cierran. Observa la expresión, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos. No quieren ver ni quieren oír. Conoce gente que no quiere oír el Evangelio, que no te quiere escuchar hablar. Puedes hablar de lo que sea, menos del Evangelio. Esta sociedad que tenemos hoy día está en esa posición, no quiere escuchar el Evangelio, no quiere que le hablemos del Dios real, del Dios vivo, ¿verdad? Pero hay gente, y es mucha, que está madura para Cristo. Entonces no pelees con los que no quieren. Al que no quiere escuchar, Dios te bendiga. Y sigue y busca a los que están maduros. En esto también los sentidos espirituales te van a ayudar a percepción, porque vas a percibir dónde está el fruto maduro. Amén.
Muy bien. Eh, el oído. Con el oído espiritual escuchamos primeramente al Señor. ¿Para qué es el oído espiritual? Para escuchar primeramente al Señor. Primeramente y por sobre todas las cosas, al Señor. Para eso es el oído espiritual, para escuchar al Señor. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Así que la primera razón de tener oídos espirituales es para escuchar a Dios, de muchas formas y en todos los tiempos de nuestra existencia, escuchar al Señor. También escuchamos y oímos otros espíritus que existen en el mundo espiritual a través de los oídos. Oímos otros espíritus a través de nuestros oídos espirituales. Por ejemplo, ángeles, voces de ángeles. Hechos 12:7 y 8. Te doy un versículo, pero podríamos llenar de versículos, de muchos versículos cada punto, pero nos faltaría tiempo, ¿no? Bien, pero ¿qué dice acá? He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Lo habían puesto preso. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel le habla y Pedro le escucha. ¿Con qué le escuchó? ¿Con los oídos naturales o con los oídos espirituales? ¿Me entiendes? Los oídos espirituales son también para escuchar los ángeles de Dios. También con los oídos espirituales a veces escuchamos voces de otros hijos de Dios en el espíritu. Ustedes recuerdan que yo les conté la clase anterior que en una oración yo fui con mi tía en espíritu a África. Y no es que dijimos juntos vamos a ir a África, no, estábamos orando en el mismo lugar y de pronto el Señor me sacó a mí cuando yo estaba bajando en el centro de África, yo la veo a ella al lado mío y bajamos a un lugar donde había un pastor predicando una tarde. Y luego yo la escuchaba a ella hablar en lengua, en espíritu, y yo estaba hablando en lenguas en espíritu. Yo escuchaba a ella, seguramente ella me escuchaba a mí también, después hablamos, pero tú puedes escuchar en el espíritu a otros hijos de Dios, a otros hombres redimidos. Mira, Juan tuvo en el cielo una, muchas visiones, muchas, muchas. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9 y 10, Apocalipsis 7 9 y 10, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, estos son espíritus de hombres y mujeres redimidos. ¿Y qué decían? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos estaban diciendo eso y Juan, que estaba en espíritu, los estaba escuchando. Así que los oídos son para escuchar. También hablamos de escuchar a Dios primeramente y por sobre todas las cosas, escuchar ángeles de Dios, escuchar hijos de Dios, pero también escuchar voces del diablo y los demonios, del diablo y los demonios. Los demonios hablan, son seres. El diablo habla y a veces nos habla y a veces los demonios nos hablan y te hablan en espíritu. A veces te hablan con la voz de la persona o una voz deformada aquí en lo natural. Pero los demonios son seres espirituales y el diablo es un ser espiritual.
Entonces, en el mundo espiritual a veces escuchamos diálogos, conversaciones de los demonios, ¿no? Me estoy acordando de una vez que estaba liberando a una persona y la persona me dice, pastor, tengo miedo, tengo miedo. Le digo, ¿por qué tienes miedo? Me dijo, porque estoy escuchando que los demonios están muy enojados porque no pueden atravesar la cúpula, la cúpula. Y digo, ¿cuál cúpula? La cúpula, pastor. No pueden atravesar la cúpula. Quieren ayudar a los demonios que todavía tienen que salir de mí y no pueden atravesar la cúpula. ¿Cuál cúpula? Me dice la cúpula roja, pastor. Y yo digo, ¿cuál cúpula? Claro, yo había orado y había dicho, ahora pongo la cubierta de la sangre de Jesucristo sobre este lugar para que los demonios que salen no puedan volver a ayudar a los que están todavía. Y yo dije esas palabras y claro, era la cobertura de la sangre de Cristo la que estaba ahí. Los demonios no podían atravesar. Pero esa persona estaba escuchando, yo no escuchaba, pero esa persona estaba oyendo lo que hablaban los demonios entre ellos, ¿no? Bueno, también con el oído espiritual. Escuchamos ruidos en el mundo espiritual, se escuchan ruidos. Recuerda que el profeta le dijo a Acab, profeta Elías le dijo a Acab, anda rápido a tu casa. Voy a buscar la cita porque es interesante. Ándate a tu casa rápido porque y come y ándate a tu casa, ¿sí? Porque grande lluvia se oye. Estamos aquí en Primera de Reyes 18. Dice 18:44. La séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje, ¿sí? Eh, a ver, no, está un poquito. Em, Bueno, grande lluvia se oye, es lo que dice, ¿no? Sí. Bien. Em, ok. Lo que el profeta está diciendo es que aquí está. Eh, en el versículo 41, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y estaba despejado, pero totalmente despejado el cielo. ¿Y dónde estaba escuchando el profeta la lluvia? ¿En qué mundo? ¿Con qué sentido? Tú puedes escuchar la lluvia, ¿no? Cuando hay truenos, relámpagos, y tú sabes que viene la lluvia. Y ahora él está escuchando eso, pero en el mundo espiritual. Entonces, con tu oído puedes escuchar ruidos de distinta clase. Em, Ezequiel 1:24, Ezequiel está viendo la gloria del Señor y está viendo los querubines y el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando Ezequiel profetizó sobre los huesos secos, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Bien, hemos hablado de escuchar. El oír es principal, el sentido del oír es principalmente para escuchar la información que nos quiere dar el Señor. Esa información a veces va a venir a través de la percepción y muchas veces va a venir a través de la voz del Señor que nos da instrucción. Escuchar al Señor debe ser lo más normal en la vida de un cristiano. Para eso tenemos oídos espirituales. Hablemos de la vista espiritual.
La vista espiritual. Recién hablamos de que hay, hablando del oído, que hay gente que oye y gente que no oye. Gente, oídos que oyen y oídos que no oyen, pero también hay ojos que ven y ojos que no ven. Y en Mateo 13, versículos 13 al 16, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sí? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta es la razón. Engrosarse significa llenarse de rechazo contra el Señor, ¿sí? De amor propio, de desobediencia y rebeldía con el Señor. Este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Quieren ver, no quieren ver la voluntad del Señor. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Para qué son los ojos y el sentido de la visión? Principalmente para ver a Dios y las cosas de Dios, para ver el mundo espiritual de Dios primeramente. Mira, el reino de las tinieblas está ahí. La guerra espiritual es una realidad. No la podemos eludir. Hoy día hay gente que está diciendo que no hay guerra, que la guerra terminó, que esto ya pasó, pero la guerra sigue. Y nosotros somos soldados del ejército vencedor. Amén. Del ejército vencedor. Sábelo eso. Amén. Y nos han dado todo esto porque la guerra, escucha, imagínate que tú vas a pelear con un enemigo que ve y tú estás ciego. Te va a cortar la cabeza a la primera, pero Dios te dio oídos para oír y ojos para ver. Amén. Y armas para luchar, porque tenemos armas para la lucha. Entonces, todo esto que hablamos tiene que ver con nuestra existencia espiritual y con nuestras funciones espirituales y aún con nuestra seguridad espiritual. Muchas veces tenemos que hacer guerra por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra economía, por nuestra salud. La guerra es una realidad, nunca la ignores, ¿sí? Eh, t- Esto tiene, obviamente que tenemos que tener un equilibrio porque también el enemigo puede llevarnos a una obsesión que tampoco es sana, ¿no es cierto? El equilibrio. El centro de nuestra vida, el centro de nuestra búsqueda es Cristo, es el Señor, es su palabra, es la iglesia. La guerra espiritual es una necesidad por causa del enemigo, no por causa de Dios, sino por el enemigo. Tenemos que estar conscientes. Voy a ponerte solo un ejemplo para que puedas entender lo que es la guerra espiritual. El equilibrio, digo. Israel es una nación constantemente atacada por sus vecinos. La gente en Israel, y especialmente en las zonas limítrofes con los otros países y con las zonas de batalla, vive en el lugar, va, trabaja, hace todo lo que tiene que hacer, pero tiene muchas precauciones por causa de la guerra que está ahí hace muchos años. Hace muchos años que hay un estado de guerra constante que vive la gente que está en Israel. Hoy día la guerra es con los gazatíes, con la gente de Gaza, pero ha habido guerra con Egipto, con Arabia, con Siria, eh, con Líbano. O sea, Israel desde el año 48, ya casi 80 años que Israel está en un estado de guerra. Y si tú eres israelita, tú vives ahí, ¿te puedes olvidar de la guerra? ¿Puedes negarla? No.
Pero tienes que vivir, tienes que trabajar, tienes que edificar, tienes que comer, tienes que hacer todo, pero tienes que estar consciente de la guerra. No puedes ignorarla, porque está ahí, a la vuelta de la esquina. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer todo. Adorar, bendecir, cantar, alabar, trabajar, salir, cuidar los niños, criar la familia, todo, todo. Pero siempre tenemos que estar conscientes de la guerra. La guerra está ahí, todo el tiempo. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devora. Nunca lo ignore. Eh, porque hoy día, ojo, que hoy día hay como una corriente dentro del mundo cristiano de negación de la guerra espiritual. No, la guerra no existe, eso es cosa del pasado, ocurrió, ¿no? Pero ya no existe. eh, Bien, cada uno decide lo que quiere, pero nosotros sabemos por experiencia diaria, personal, que esto es una realidad, constantemente, constantemente, constantemente. La guerra está ahí, está afuera y está adentro. El diablo ataca la mente, el diablo ataca desde afuera, de todas las formas que pueda hacer. Es guerra contra la iglesia, es guerra contra nosotros individualmente, es guerra contra las áreas de nuestra vida. Entonces, no estamos obsesionados así con todo es demonio, todo. No, 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 no. No. Pero ahí está la percepción, los sentidos espirituales, para percibir cuando algo es demoníaco y ¡pum! Listo, lo atacamos, recibimos instrucción y lo echamos fuera. Y cuando no lo es. ¿Me entiendes? Hay enfermedades que son enfermedades naturales y hay enfermedades que son espíritus de enfermedades que tenemos que echar. Hay situaciones que se viven que son situaciones familiares y hay, a veces el diablo se metió a la familia y hay que echarlo fuera. Pero para eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Percepción y revelación. ¿Entiendes por qué es importante ejercitar nuestro espíritu? Amén. Muy bien. Los ojos espirituales entonces nos permiten ver el mundo espiritual. Y cuando vemos el mundo espiritual vamos a ver las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. Hay una historia en el libro de Reyes, Segunda de Reyes 6, 16 y 17, cuando viene el ejército de los sirios y rodea la ciudad donde está Eliseo con su siervo, vienen por Eliseo, vienen por el profeta, porque el profeta, por de ciertas historias que ocurrieron, se ha convertido en un espía espiritual que le revela al rey de Israel todo lo que en secreto el rey de los sirios con sus generales planean en secreto. Eliseo lo sabe, está en las reuniones de planificación. En el lugar más secreto, Eliseo está ahí mirando y observando y va y le dice al rey, rey, los sirios planificaron esto y esto y esto, y el rey de Israel se adelanta y tiene victorias contra los sirios. Y el rey de Israel sabe todos los planes. Entonces dice, ¿cómo es que sabe todos los planes? Y alguien dice, es que el profeta está espiando. Y por más que nos metamos en el centro de la tierra, el profeta va a estar ahí. Así que van por el profeta. Van a apresarlo a Eliseo. Y Eliseo está con su siervo. Rodean la ciudad. Cuando amanece, la ciudad está rodeada de ejércitos que vienen a tomar preso al profeta y quizá matarlo. Y el profeta está muy tranquilo, muy tranquilo. Y el criado, el siervo, mira a todos los ejércitos alrededor y dice, pero nos van a matar, nos van a matar. Y el profeta, no, quédate tranquilo, está todo. Pero ¿cómo va a estar todo bien? ¿Alguna vez tuviste que decir eso a alguien y tú le dijiste, está todo bien, pero no, ¿cómo va a estar todo bien si está todo mal? Sí, porque tú estás viendo y el otro no ve, simplemente. Y entonces el profeta ora
Estamos en Segunda de Reyes 6, 16 y 17. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eran ángeles, el ejército del cielo. ¿Por qué Eliseo estaba tan tranquilo? Porque estaba viendo. ¿Por qué el otro estaba tan asustado? Porque no veía. Muchas veces esta es la diferencia entre paz y angustia. Abre mis ojos para que vea. Siempre, Señor. Amén. Hermana Rosa levantó su mano, me parece. Sí, pastor, se me quedó, buenas noches, Buenas noches. que el Señor me lo bendiga. Se me quedó una palabra, escuché tanto hablar de la percepción ¿Sí? y se me ocurrió porque usted dio un ejemplo. Dijo que Sí. la percepción es como que algo que cuando uno va a un lugar y puede saber si es de Dios o no es de Dios. Y esto me hacía recordar porque en la iglesia donde yo congrego siempre hablamos de discernimiento, ¿ya? Bien. Y el discernimiento es eso que nos hace saber si lo que estamos viendo viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, estaba tratando de asociar si esa palabra viene a ser como lo mismo. No, no, hermana Rosa, lo que dije es que a través de los sentidos espirituales, que son para la percepción espiritual, detectamos Ya. que algo no está funcionando, que algo no está bien, que hay algo ahí que no es normal. Esa es la percepción. Pero luego, a través del discernimiento de espíritu, podemos determinar qué clase de espíritu está operando. Ah, Entonces, ya. la percepción solamente te dice, eh, eh, Es como es- la intuición, como la intuición, digámosle así. no, es más que eso, porque Ya bueno, es la intuición más vamos a hablar de la profunda. intuición como una de las capacidades del espíritu más adelante, pero hablando de la percepción, eh, eh, los sentidos espirituales, igual que los sentidos naturales, lo voy a traer al mundo natural. Por ejemplo, usted ve en el mundo natural dos personas hablando, ¿sí? Con sus ojos. Esto es visual. Los mira, están hablando, ¿sí? No, sí, Usted sí. no sabe de qué están hablando, ¿verdad? Pero si se acerca, están hablando un tema que no es bueno, ¿verdad? Bien. Ujú. Con la percepción visual, usted vio dos personas hablando, ¿sí? Pero luego escuchó y el diálogo no era bueno. Bien. Con la percepción natural, usted ve algo en el mundo espiritual o lo percibe, pero usted necesita ahora la información de si eso es correcto o no incorrecto, es de Dios, no es de Dios. Y para eso Dios usa la revelación. El discernimiento espiritual es una revelación acerca de si Ah, ya. es de Él. Por eso hablé de percepción y revelación. La percepción nos hace ver actos, hechos, situaciones. La revelación califica esa situación, ¿sí? Es lo que habló el apóstol Hilda, que necesitamos dones espirituales para saber por qué. Por ejemplo, la familia, ella escuchaba un bebé llorando. Esa era la información que ella tenía, un bebé llorando. Y Eso esto, es súper, es porque tenía su oído espiritual abierto. claro, Porque yo entiendo que los dones, o sea, la percepción, lo que usted le llama, que primera vez que escucho hablar de la percepción, bien, el oído espiritual eh, es capaz de oír lo que comúnmente con nuestro oído no lo podemos escuchar, claro, sino es con el espíritu.
con el del espíritu. espíritu de ese niño, en este caso, era el que le manifestaba a la hermana que dijo, ¿no? Porque No, era probablemente el no. espíritu. Probablemente no, porque nosotros sabemos que cuando las personas o los seres mueren, van a determinados lugares, pero ahí había Sí, una revelación del Señor que sí. el apóstol escuchó. Ojo, no nos confundamos con esto, ¿no? Porque cuando las personas mueren, van a determinados lugares, no están aquí como flotando, No, no, esperando. no. ¿No? Pero Dios Pero puede, era, claro, Dios puede, sí, lo que pasa, sí, sí, hermana, sí, lo que pasa es que eso, yo entendí eso, que, no, o sea, yo me expresé mal, ¿no? No es que el niño, sino es que la situación que había pasado en esa casa, el Señor se lo estaba revelando a la hermana, se lo exactamente, estaba revelando, sí, ¿ya? Pero ella lo escuchó con el oído con el espiritual, oído no con el espiritual. oído carnal. Exactamente. Entonces, miren, oídos y ojos espirituales son lo que más frecuentemente se utiliza dentro de la vida de la iglesia, y aún lo vemos también en los profetas del Antiguo Testamento, que mayormente ellos son espiritualmente auditivos y visuales en la revelación, así, por esas vías viene. Pero también están los otros sentidos, que es el olfato espiritual, que es el tacto espiritual, el gusto espiritual y la sinestesia. Y eso ya se nos fue el tiempo. Así que con la ayuda del Señor, la siguiente clase, y ahí vamos a hablar le voy a decir algunos títulos: el olfato espiritual, el tacto espiritual, el gusto espiritual, la sinestesia espiritual. Luego vamos a hablar seguimos hablando de la conformación del hombre interior y hablamos del espíritu como el gran depósito sobrenatural de Dios y todo lo que está instalado dentro. Vamos a hablar del espíritu como lámpara en nuestro interior y vamos a empezar a hablar de las capacidades del espíritu. Bueno, tenemos mucho para hoy, pero ya estamos terminando esta, esta clase. Bueno, vamos a orar y vamos a concluir. Padre, cuán agradecidos estamos por este tiempo que nos has dado esta noche para compartir todas estas cosas tan necesarias, importantes y cruciales para poder vivir una vida plena contigo. Gracias. Gracias porque el conocimiento de tu palabra nos alumbra. Bien dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella nos alumbra, ella nos muestra, ella nos enseña, nos guía para cómo hacer todo lo que tenemos que hacer. Gracias por la revelación y la instrucción diaria y permanente del Espíritu Santo, dándonos remas, llevándonos a toda verdad y a toda justicia. Gracias. Gracias por los sentidos espirituales que nos has dado, con los cuales has capacitado nuestro espíritu para ser tus siervos y vivir en el mundo del espíritu, así como en el mundo natural, sirviéndote, haciendo tu obra, avanzando tu reino. Gracias te damos. Ayúdanos a ser fieles a todo lo que aprendemos y a ponerlo por obra, a ponerlo en práctica. Que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.